el desierto del Sahara inundado y el río Amazonas escaso de agua, motor de explosión, fabricación de plásticos, alta industrialización. En esta ocasión mi columna explora un poco una historia que no se ha buscado suficientemente, que es la historia del mundo en el ámbito ambiental. Hay muchas historias escritas sobre el mundo en lo político, el mundo en lo económico, el mundo en lo científico, pero solo ahora nos damos cuenta de que la parte ambiental ha sido tratada muy, muy levemente, muy someramente. Es sobre ese tema y la columna se llama El infierno se congeló. Hace 16 siglos y medio, para ser exactos, 1664 años, cientos de miles de personas que habitaban los límites orientales de Europa, donde luego anidarían países de la Unión Soviética, vieron llegar por el costado del Asia marejadas de tipos aterradores, cito entre comillas. Eran hombrecitos pequeños, de tez amarilla, ojos rasgados y terribles cicatrices en el rostro, escribe el historiador austríaco E.H. Gombrich. Comían carne cruda, disparaban potentes flechazos, emitían pavorosos alaridos al atacar y más que montar diestramente sus caballos, vivían con ellos. Cada jinete jalaba 3 o 4 animales a los que turnaba según daban señales de fatiga. Las gigantescas turbas surgieron por diversos puntos del horizonte y aunque recibieron el nombre común de bárbaros, que quiere decir extranjeros originalmente, correspondían a diversas y temibles tribus, hunos, visigodos, ostrogodos, suevos, alanos, vándalos. Su atronadora invasión llegó al punto de saquear a la Roma imperial, apoderarse de zonas que hoy cubre Alemania y atravesar el continente hasta llegar a España. Antes de que terminara el siglo, eran ya un azote, una maldición guerrera, hablamos del siglo V. Su migración provocó además una de las primeras catástrofes ambientales de la era cristiana, mucho menos estudiada lamentablemente que los efectos bélicos y políticos de la invasión. El agua, el aire y el suelo son los elementos claves de la naturaleza. El primero de ellos padeció en el norte de la China 3 periodos de intensa sequía entre los años 350 y 550, que juntos representan las más desafiantes condiciones de los últimos 2000 años, nos dice Peter Frankopan en La Tierra Transformada, que se publicó el año pasado. Ha sido un libro muy leído y muy solicitado por los científicos que ignoran el pasado de las investigaciones. Acosadas por la sed de sus bestias, las hordas bárbaras huyeron en busca de pastos. Los encontraron en las estepas de Europa Oriental y acabaron con ellos. La vegetación arrasada liberó a millones de ratas, roedores y pulgas que iban en las ratas, imagínense ese tipo de pulgas, tristemente famosas, y alteró el régimen de evaporación de aguas, formación de nubes y precipitación de lluvias. Aunque la historia ambiental del mundo no ha recibido la misma atención que la política o la económica, las amenazas que se ciernen sobre el planeta han alertado a los estudiosos sobre la importancia de revisar el pasado en estas materias y tratar de aprender lecciones. Mesopotamia, donde nació la escritura y ubicó la Biblia el paraíso terrenal, fue una región asiática muy rica. Sin embargo, algunos autores, como Hugh Thomas, no analizan el éxito económico y cultural de la zona a partir del examen de reyes y guerras, sino de factores climáticos, dice Thomas. Sumer y Babilonia triunfaron porque el suelo era fértil, había lluvias primaverales y aguas para los riegos siempre que supieran regularlas bien. Frankopan amplía el lente y dice, buena parte de la historia humana tiene que ver con el asunto de entender y adaptarse a las circunstancias cambiantes del orden físico y natural que nos rodea. En el mundo antiguo, sin embargo, tanto los aciertos como los desastres propiciados por la interferencia del hombre en la naturaleza eran limitados en extensión y en duración, en pocos sitios y no mucho tiempo. Los mayores cambios ocurrían ajenos a toda manipulación humana. Asteroides que pasaban casi raspando la Tierra, es decir, a 6,6 millones de kilómetros, y que podrían haber pulverizado partes suyas de la Tierra. Grandes deshielos y mareas de origen lunar, erupciones colosales como la del volcán submarino Hunga Tonga, Tonga es en el Pacífico Sur, en enero del 2022, que produjo, ustedes se acuerdan, un tsunami cuyos efectos se sintieron desde Japón y Australia hasta la costa pacífica de América y despidió una nube de cenizas claramente visible desde los satélites geográficos espaciales. Desde mediados del siglo XIX, el esquema cambió con la llegada del consumo masivo de bienes y ciertas tecnologías avanzadas,
motor de explosión, fabricación de plásticos, alta industrialización, descomposición del átomo, etc., la interferencia de hombres en la naturaleza ha producido efectos globales, letales y permanentes. Muchos de ellos han ocupado conferencias, charlas, mesas redondas, escritos y documentos en la COP16. Esta conferencia, mitad ciencia y mitad celebración, que bien organizada y felizmente desarrollada, le robó espacio en los medios informativos a la violencia y la frivolidad. Si faltara alguna alerta sobre las calamidades que ya están aconteciendo en este mundo, nada más estremecedor que dos fotografías que circularon a propósito de la reunión: el desierto del Sahara inundado y el río Amazonas escaso de agua. Lo imposible: el infierno se congeló y el cielo empezó a quemarse. Las dos fotos están en la versión que ustedes podrán ver de mi columna. El colombiano que hoy ignora el aciago porvenir que nos espera si no cambiamos de manera radical y urgente nuestra relación con la naturaleza, que se vaya a Estados Unidos y vote por Donald Trump, capitán del negativismo ecológico. Pero antes de hacerlo, conviene que lea las conclusiones satírico-macabras del profesor Pancopán. Dice él: es fácil responder cómo se solucionará el problema del cambio climático. La naturaleza, más que la acción humana, reducirá a cero la emisión de gases tóxicos. Lo hará a través de un catastrófico descenso de la población debido al hambre, las enfermedades o la guerra. Con pocos humanos en los alrededores, dispuestos a quemar combustibles, talar bosques y arrancar minerales a la corteza terrestre, la huella del hombre, sigue diciendo Pancopán, se reducirá de manera drástica y nos aproximaremos a ese paraíso y suntuoso, sostenible además de nuestro pasado fantasioso. Quizás logremos regresar a él en medios pacíficos, pero un historiador no apostaría por esta opción. Es decir, nos espera la catástrofe y la historia nos muestra que seguramente vamos hacia ella. Bastante pesimista el profesor. Esquirlas. Traigo dos esquirlas. Una dice: he visto el problema ambiental, he leído sobre él y creo que no existe. Lo dice Donald Trump. En unas versiones lo incorporé al texto que acabo de leer, pero en otras lo saqué aparte porque muchas veces pasa inadvertido. He visto el problema ambiental, es leído sobre él y creo que no existe, dice Donald Trump. La segunda esquirla: la muerte del gran acordeonero Egidio Cuadrado es una tristísima noticia para el universo vallenato. En cambio, es muy bueno el lanzamiento, el próximo 7 de noviembre, de Estrella Binaria, la historia de la vida y obra de Gonzalo El Cocha Molina, uno de los más grandes intérpretes del instrumento que es posible escuchar. Esta es mi columna sobre la historia de los agravios del hombre al medio ambiente y cómo seguimos hundidos en ese pantano. Es Daniel Samper Pizano ya se especializó en apocalipsis climático. Dices, now, como dirías tú. Apocalipsis now, sí señor. Es cierto, muy buena columna, la suscribo, Daniel Samper Pizano.